Bendiciones. Dios sea con cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Héctor Monterroso de Iglesia Centro de Adoración Guatemala. Estoy aquí para darte el mensaje de este día, un mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y el título del mensaje de hoy se titula ¿Qué haces cuando te llega el mensaje del enemigo? ¿Qué haces cuando te llega el mensaje del enemigo? Quiero que veamos, que escudriñemos algo de la vida de Elías, del profeta Elías. Elías habla el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 46, y dice: Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías se encontraba en Jezreel cuando le llega el mensaje de Jezabel, ¿sí? Él estaba en Jezreel cuando le llega el mensaje de Jezabel. Veamos lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 3. Dice: Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. De Jezreel, al llegarle el mensaje a él del enemigo, él decide irse para Beerseba. Y el verso 4 dice: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y él se fue por el desierto un día de camino. Decidió irse y caminó aproximadamente 35 kilómetros. Cuando le llegó el mensaje del enemigo. Y luego dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 8, dice: Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías tuvo una gran hazaña cuando se enfrentó a los profetas de Baal. Cuando él se enfrentó a los profetas de Baal, en el verso 19 del capítulo 18 dice: Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aser. Se enfrentó a 850 profetas. Y Dios le dio la victoria. Dios hizo un gran milagro, una maravilla, prodigio, una señal maravillosa. Pero luego él, estando en Jezreel, le llega el mensaje de Jezabel. Y él decidió irse a Beerseba. Y luego decidió irse a Horeb. Caminó un día de camino la primera vez, aproximadamente 35 kilómetros. Y luego camina 40 días y 40 noches para llegar al siguiente lugar. ¿Sí? ¿Qué haces o qué hago yo cuando nos llega el mensaje del enemigo? ¿Qué hacemos cuando llega el mensaje del enemigo? Elías decidió caminar, decidió irse. Cuando el problema llega a nosotros, no tenemos que huir. Tenemos que ir al monte de Dios. Tenemos que ir a la presencia de Dios. Cuando el mensaje del enemigo llega a nuestra vida, nos toca levantarnos, nos toca comer, nos toca beber e ir al monte de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso fue lo que le dijo el ángel de Jehová a Elías cuando se le manifestó la segunda vez. Levántate, come y bebe, porque largo camino te toca por recorrer.
Desde que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, es un largo camino el que nos toca que recorrer, pero tenemos que levantarnos, tenemos que comer y tenemos que beber de la presencia del Señor, de la palabra del Señor, para poder enfrentarnos al enemigo cuando Él nos envía su mensaje. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando el mensaje del enemigo llega a tu vida. Veamos el verso 2 del capítulo 19 del primer libro de Reyes. Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Si no te he matado, le está diciendo en pocas palabras. ¿Qué pasa cuando el enemigo te dice que te va a matar? Que te va a destruir, que va a hacer algo contra tu familia. ¿Sabes lo que hizo Elías? Verso 3 dice: pues viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Salió huyendo. Sí, se levantó y caminó por el desierto un día de camino. Caminó 40 días y 40 noches para llegar a Horeb. Anduvo de un lugar a otro porque Jezabel le mandó un mensajero diciéndole que lo iba a matar. Porque Elías le había volado la cabeza a todos esos profetas de Baal y de Aser. Y Jezabel le dice: lo mismo te va a pasar a ti. Pero si Dios está con Elías, si Dios estuvo con Elías, Jezabel no podía hacerle nada. No podía tocar ni siquiera un cabello de su cabeza. Pero muchas veces eso nos pasa a nosotros. Muchas veces nos sucede que el enemigo nos envía un dardo y salimos huyendo. Ya no queremos enfrentarnos a él. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Perdemos el tiempo andando de un lugar a otro en vez de ir a la fuente que es nuestro buen Dios. ¿Cómo llega el mensaje del enemigo a nuestras vidas? Puede llegar por un examen médico. Puede llegar por las redes sociales, por llamada de alguna persona, por descubrir un mensaje. Cuando te dicen tu hijo se va a morir en ese vicio, cuando te dicen tu matrimonio se va a destruir, el matrimonio de tus hijos se va a destruir, tus hijos van a ser destruidos por el enemigo. De muchas formas llegan los mensajes del enemigo a nuestras vidas, pero ¿qué hacemos nosotros con esos mensajes? ¿Hacemos lo que hizo Elías? ¿De irnos a otro lugar? ¿O ceñimos nuestros lomos, nos levantamos, comemos palabra, bebemos palabras de vida eterna, buscamos la unción del Señor, buscamos la presencia del Señor para enfrentar al enemigo, o salimos huyendo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos dicen su hijo va a morir en ese vicio? Tendríamos que levantarnos con el poder del Señor, ayunar, orar, interceder, ponernos a la brecha, pero eso es lo menos que se hace muchas veces. Cuando se hace un examen a un ser amado y nos dicen el resultado y nos ponemos a temblar, en vez de ir a la fuente del Señor. Elías se fue a Beerseba y después se fue a Horeb, el monte de Dios. Primero, ¿no creen ustedes que primero hubiera sido ir al monte de Dios sin tener que pasar por el desierto? Entonces nosotros no vayamos a otro lugar, vayamos al monte de Horeb, al monte de Dios. Caminemos 40 días y 40 noches tratando de estar en la presencia del Señor, buscando su rostro para que Él nos dé la victoria. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando llega el mensaje del enemigo a tu vida? ¿Caes en depresión? ¿Caes en ansiedad? ¿Deseas solo dormir? ¿Deseas morirte? ¿Deseas que Dios te quite la vida? ¿Te metes en la cueva? Eso es de cobardes.
Verso 4, y él se fue por el desierto en un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Eso hacemos. Caemos en depresión, nos empieza a afectar la ansiedad. Eso es lo que sucedió con Elías. Se sentó y dijo: deseo morirme, Señor, quítame la vida. Se durmió porque no quería saber nada. Muchas personas dicen: ay, quisiera dormirme y no despertar jamás. O quisiera que esto, al cerrar mis ojos, solo fuera un sueño y que todo estuviera diferente cuando yo abriera mis ojos. No. El enemigo nos va a enviar mensajes. El enemigo nos va a enviar problemas. Pero ¿qué hacemos nosotros frente al problema? Si nosotros caemos en depresión, si caemos en ansiedad, si deseamos solo dormir, si deseamos morirnos, si deseamos que Dios nos quite la vida, eso es de cobardes. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Utilicémoslo. El problema es que nosotros no estamos preparados espiritualmente para enfrentarnos al enemigo, y por eso muchas veces queremos salir huyendo. Dios se había manifestado a Elías. Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto que Elías había hecho. Imagínate el poder de Dios enfrentándose a 850 profetas. ¿Y quién era Jezabel para Dios? Claro, para Elías podía ser alguien tremenda, una mujer tremenda. Pero ¿qué es para Dios el peor asesino? ¿Qué es para Dios el peor presidente? ¿Qué es para Dios esos grandes ejércitos que tienen los países en este mundo? Para Dios no es nada. Para Dios no es nada el mar, para Dios no es nada el río. En eso es que nosotros tenemos que confiar. ¿Sí? Pero sabes, muchas veces nos acobardamos y queremos solo estar durmiendo para no sentir, para no saber nada, para no enterarnos de nada. La vida sigue, la vida continúa, y esta vida que estamos pasando en esta tierra es de luchas, es de esfuerzo, es de sacrificio, es de resistencia, y nosotros tenemos que ponernos a la brecha, doblar a nuestras rodillas, clamar a Dios, ir al monte de Dios, al monte Horeb, a la presencia de Dios para que Él hable a nuestras vidas. Pero aquella persona que desea morirse, que Dios le quite la vida porque ya demasiados problemas, no agradamos a Dios de esa manera, ¿no? Así es que tú que estás atravesando por ese problema, confía en Dios, métete con Dios, sumérgete en la presencia de Dios y verás su gloria manifestarse sobre tu vida, ¿sí? Mi familia no va a morir sumergida en el alcoholismo. El matrimonio de mis hijas y de mi hijo va a ser próspero y fructífero en el nombre de Jesús. Las enfermedades que vengan, en el nombre de Jesús, Dios nos va a dar la victoria. No tenemos que caer en el deseo de quedarnos dormidos y a no despertar. O decirle: Señor, ya no soporto esto, Señor, quítame la vida. No, Dios no quiere eso. Si Dios te está permitiendo que te enfrentes a esa guerra, al enemigo, es porque Dios quiere demostrarte su gloria y su poder. Así es que vamos, en el nombre de Jesús, levántate y hazlo. Dios es más grande que cualquier cosa que Él creó, porque Él es el creador de ella. ¿Quién va a poder detener a Dios? ¿Quién? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, cuando el mensaje del enemigo llegue a tu vida, quizá por un teléfono, quizá por un mensaje, quizá por una llamada, quizá por un examen que se hizo, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Dios se va a glorificar, Dios se va a exaltar. Elías decidió irse para salvar su vida. ¿Quién podrá salvar su vida si nuestra vida está en las manos de Dios?
Nosotros somos creación de Dios, nosotros somos hijos de Dios. En su mano está la vida y la muerte. ¿Cómo vamos a poder nosotros salvar nuestras vidas? No podemos. Dios nos va a guardar, Dios nos va a librar y Dios nos va a proteger y Dios nos va a dar la victoria. Pero Elías le dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Claro, yo sé que ya no soportas lo que estás pasando, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sabes por qué no lo soportas? Porque no estás buscando a Dios. ¿Sabes por qué no soportas? Porque ese problema se convirtió en tu Dios. Tienes más puesta tu mirada en ese problema que puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Si tú lees la Biblia, si tú oras, si tú buscas el rostro del Señor, si tú le alabas, si tú lo adoras, el Espíritu Santo va a ir creciendo en nuestras vidas y nuestra carne va a ir menguando. Y entonces nosotros vamos a ser personas espirituales, creyendo y confiando en Dios, creyendo y confiando que la Biblia, lo que está escrito ahí, se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Sí? Elías ya no quería, pero Elías había visto la maravilla que Dios había hecho. Yo he visto grandes obras en mi vida y en mi familia y a veces he quitado mi mirada del Señor, pero tengo que volverlas a poner en Él, que vienen problemas, cada día van a venir problemas, pero el Señor los va a resolver. El Señor no nos da batallas que nosotros no podamos pelear. El Señor no va a permitir que yo vaya solo. Él va a ir conmigo porque así lo dice su palabra. Pero Elías decidió irse a otro lugar para salvar su vida. Lo que tenemos que hacer, Dios quiere que vayamos a Él y Él va a darnos la victoria. Vamos al monte de Dios y que Él nos hable. ¿Sí? Elías se metió a una cueva después de que Dios le habló. Elías ya no quería continuar. Y sabes, Dios le tuvo que decir, bueno, vete a tal lugar y prepárame, úngeme a Eliseo para que ocupe tu lugar. ¿Sí? Eliseo tuvo que ocupar el lugar de Elías porque Elías ya no quiso. No dejemos que otra persona ocupe el lugar que Dios quiere que ocupemos. ¿Sí? No dejemos que otra persona ocupe nuestro lugar como cabeza del matrimonio, como padre de familia, como ministro de Dios, como líder de Dios. No lo dejemos, no lo permitamos, no nos acobardemos, enfrentémonos al enemigo. Elías se fue a meter a una cueva porque ya no quería saber más nada. Y Dios se manifestó, Dios le habló. Y luego Dios se manifestó a través de un viento, de un silbo apacible y delicado. ¿Sabes? Llegará el momento donde vendrá ese silbo apacible y delicado. Y allí es donde tú vas a ver cómo todo va a venir a quedar en tranquilidad y en paz. Las guerras no son para siempre, no son eternas. Los problemas no son eternos. Yo confío en que Dios va a solucionar cada problema que tú tienes en este momento. Cada problema que yo tengo en este momento, el Señor lo va a solucionar. Si tú supieras los problemas que a nosotros los pastores nos toca atravesar, son bien difíciles, pero Dios a través de su palabra nos fortalece. Dios a través de su palabra nos alimenta. Dios a través de su palabra nos exhorta a que continuemos adelante, a que nos levantemos, porque camino largo y duro y difícil nos toca por recorrer, pero sabes, Él ha prometido que va a estar con nosotros, entonces nosotros tenemos que confiar en Él. Buscamos ayuda en otras personas, en otros lugares. Sabes, no busques el desahogar tus problemas y tus penas con tus amigos, con tus amigas, con tus familiares, con tus vecinos. Decide hablar primeramente con Dios. Y Él te va a guiar y te va a poner a la persona correcta y precisa para que tú hables con esa persona, porque esa persona te va a ayudar.
Pero cuando tú tocas trompeta, cuando tú hablas con tus vecinos, cuando tú hablas con tus amigos, cuando tú hablas con tus familiares, solo estás perdiendo el tiempo porque no estás yendo al monte de Dios. Porque en el monte de Dios es donde nosotros vamos a escuchar la voz. Porque en el monte de Dios es donde va a venir la paz para nosotros. Porque en el monte de Dios es donde nosotros vamos a escuchar ese silbo apacible y delicado, donde el Señor nos va a poner paz en nuestro corazón. No perdamos el tiempo. En vez de ir directamente a la fuente que es Dios, vayamos a la fuente que es Dios. Él está esperando que nosotros le busquemos. Él está esperando que nosotros clamemos a Él. Él está esperando que nosotros nos pongamos a la brecha a interceder por el matrimonio de nuestros hijos, por la vida de nuestros hermanos, por la vida de nuestras cuñadas, por la vida de nuestros sobrinos, por la vida de nuestros amigos. Eso es lo que Dios está esperando. Como lo hacía David. Dice David, cuando alguien enfermaba, yo ayunaba por ellos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Cuando se dé el resultado de los exámenes que el médico mandó a hacer, confiando en Dios, confianza en Dios, sabiendo de que ese mensaje no te va a hacer retroceder, que ese resultado no te haga caer en depresión, que tu hija y tu hijo no te hagan caer en depresión, que no caigas en ansiedad. No, eso no viene de Dios. El mensaje del enemigo viene porque quiere destruirte, porque quiere alejarte de la voluntad y de la presencia de Dios. Lo hizo con Elías. Sí. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Viendo el peligro. Muy diferente es cuando nosotros vemos el peligro y nos apartamos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros vemos el peligro nos vamos a apartar. Pero cuando el enemigo nos mande un mensaje, no debemos de amedrentarnos. No debemos de asustarnos. No debemos de preocuparnos. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Sí, Dios nos va a dar la victoria, pero tenemos que confiar en Él. No te metas en la cueva. Ya no duermas. Ya no duermas los dones, los talentos que Dios te ha dado. Ya no. No te levantes tarde, levántate a la hora que el Espíritu Santo te diga y enciende la luz de la lámpara de Dios, que es su palabra. Enciende la oración. Sí, arrodíllate a la orilla de tu cama. Busca un lugar donde tú lo dediques como monte de Dios, como monte de Oreb, para que Él te hable y tú poder hablar con Él. No permitas que el enemigo venga a vencerte solo con haber enviado el mensaje. Elías solo recibió al mensajero, solo recibió el mensaje de Jezabel y ahí va. Caminó como aproximadamente 35 kilómetros. Y luego tuvo que caminar 40 días y 40 noches para llegar al monte de Dios. Yo creo que quizá era más fácil y más accesible y más cerca llegar al monte de Dios que ir a dar tantas vueltas. Ve al monte de Dios. Busca a Dios en oración. La Biblia dice, velad y orar para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no va a ceder. Tu carne es contra lo primero que tú tienes que pelear. Porque el Espíritu te dice, levántate y lee la Biblia, y tu carne dice, sigue durmiendo porque no has dormido nada, porque estás cansado o porque estás cansada. Te tocó duro ayer, te tocó duro en la mañana. No dejes que la carne te gane. Vamos, levántate. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Deja que la gloria del Señor se manifieste en tu vida. Y no permitas que suceda lo que le sucedió a Elías.
Unge a Eliseo, verso 16 del capítulo 19. A Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Eliseo ocupó el lugar de Elías porque Elías le dijo: Señor, yo ya no puedo más. Y si tú le dices: Señor, yo ya no puedo más, otra persona ocupará tu lugar. Te pregunto, ¿qué haces cuando te llega el mensaje del enemigo? ¿Cómo accionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo lo tomas cuando llega el mensaje del enemigo a tu vida? Te invito a que vayas a la fuente, que es Cristo Jesús. Él te va a dar la victoria. No dejes que el enemigo destruya tu matrimonio. No dejes que el enemigo destruya tu vida a causa de algún vicio. No dejes que tus hijos se destruyan porque tú has tenido que irte. No. Enfréntate al enemigo. Enfréntate, pero fortalécete en su palabra. Fortalécete en oración. Fortalécete en Dios. Y verás la gloria de Dios manifestarse sobre tu vida. Bendiciones en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo y los exhorto a que busquemos al Señor. Bendiciones.